Hola, soy Andrea Gámez, mamá de 2 hijos y facilitadora certificada del método de paternidad efectiva. Hoy te invito a escuchar mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hola a todos. Hoy, bienvenidos a mi podcast. Hoy estoy muy emocionada de tener un nuevo capítulo de Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hoy tengo una invitada de lujo, una invitada muy especial para mí. Tengo el honor de conversar con Blanca Mary Sánchez. Ella es máster en neurociencia aplicada, es experta en terapia cognitiva del Instituto Albert Ellis de Nueva York, es directora y fundadora de la empresa Mente Sana, mejor dicho, toda una eminencia hoy con nosotros conversando. Como si fuera poco, es reconocida como una de las 100 líderes de habla hispana que está aportando al logro de los objetivos del desarrollo sostenible en temas de salud mental. Autora también de 5 libros, entre los que se encuentran De ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, y Créelo, créalo, que es el último libro que tenemos. También es columnista de reconocidos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Así que gracias, Blanca Mary, por estar hoy acá conmigo conversando. Bienvenida a mi podcast. Ay, Andrea, querida, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que se están regalando este espacio para ser unos mejores papás y unas mejores mamás. Gracias, Blanca Mary, así es. Y bueno, para iniciar nuestra conversación de hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hablar de neurociencia. No son preguntas del día a día como una mamá, sino son preguntas muy enfocadas a la neurociencia. Por eso es un capítulo tan especial hoy para mí. Y quisiera iniciar preguntándote si nos puedes contar, por favor, cómo, o de una forma sencilla que todos podamos entender como papás y mamás, cómo funciona el cerebro de los niños, cuál es esta diferencia que tenemos entre las edades. Mira que esa pregunta es muy interesante porque necesitamos entender que el cambio en los niños, la transformación, la evolución de su cerebro comienza cuando la mamá está embarazada. Más o menos como 6º, 7º mes, lo que la mamá piensa, siente y hace moldea esa obra de arte que llamamos cerebro. Entonces, ¿qué es importante? Una mamá que medita, que ora, que respira, es una mamá que está moldeando el cerebro de su bebé para que funcione mucho mejor. Entonces pensemos, de los 0 a los 3 años, el cerebro está creciendo muy rápido. Su corteza prefrontal, la encargada del autocontrol, de los impulsos, de tomar decisiones, es inmadura. Ahí tienen los niños como una dependencia de estructuras mucho más primitivas, como es la amígdala. Todo lo que tiene que ver con el miedo, con la frustración, con sobrevivir, es el que está a cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento como papás y mamás o como cuidadores? Necesitamos promover la integración entre la emocionalidad, la impulsividad y la lógica. Supongamos que al niño se le cayó y se le rompió un juguete. Tú paras y te haces a la altura de él, mirándolo a la carita y le preguntas: oye, hijo, mira, si me di cuenta se te dañó el juguete, te frustra. No le digan rabia, rabia es de perrito. Entonces te frustra, te molesta esto. ¿Qué hacemos? Seguramente en ese momento el chiquitín no te va a poder dar una respuesta, pero le vas a modelar una conducta. Hay una parte del cerebro que se llaman las neuronas espejo. Y por ahí a la mitad está el área límbica. El cerebro emocional. Cuando tú frunces el ceño, se lo contagias. Cuando tú te relajas, le hablas pausadamente, te sientes en un mayor equilibrio, esto va a resonar en sus neuronas espejo y va a hacer que esté más tranquilo. Entonces, tarea para los papás de 0 a 3, integración cerebral por medio del modelamiento. De los 3 a los 6 años. Aquí empieza el reto.
Yo no sé, Andrea, si tú has oído hablar de los terribles tres. ¿Has escuchado decir algo de los terribles tres? Sí, claro que sí, los terribles dos, terribles tres, así es. Mira, ahí le colocamos muchos rótulos a los niños. ¿Qué pasa? Nuestros hijos o sus hijos son mucho más evolucionados que ustedes. Perdón, no me odien, pero es que nacieron en un mundo lleno de estímulos. Y si cuando son pequeñines nosotros comenzamos con el teléfono móvil para que coma, mira Peppa Pig, mira no sé qué, estás entrenando su impulsividad y los estás llevando a que después necesiten recibir estímulos muy grandes para ponerte atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Explicarles de qué se trata. Sí, entiendo que estás molesto porque se rompió el juguete. ¿Tienes otro juguete? O podemos hacer algo distinto. No esperes que él de inmediato se regule. Es normal que se frustre. Pero si a ti se te cayó algo y tú no dices la palabrota, sino que dices, se me cayó esto, y no le das trascendencia a lo que no es tan grande, le vas a enseñar a regularse. ¿Cuándo entrenamos la regulación emocional en los niños? Cuando están tranquilos. Hay un ejercicio divino. Tú coges un frasco y le echas escarcha, o algunos dicen mirella, y le pones agua. Y lo sacudes y le dices, vamos a respirar hasta que se aquiete todos los brillitos. Entonces vamos a hacer una competencia. El que se mueva pierde. Vamos a respirar. Y tú respiras y se lo modelas. Otro día tú le dices, ay hijo, estoy como estresado. Mira, voy a usar el tarro. Lo sacudes y respiras. Y hazlo tú. Para que cuando él o ella estén molestos, tarros de plástico, para que no se vaya a romper, estén molestos, lo pueda aplicar. Y aquí avancemos rápidamente de los 7 a los 11. Ahí ya el cerebro va madurando mucho más, se van regulando. Si tú haces con ellos ejercicios, colorear, origami, plastilina, salir, vamos a buscar todos los objetos de color amarillo. Estás entrenando su cerebro. Y aquí me va a tocar contar una cosa que es un secreto, pero lo cuento. Yo soy team niños, no team papás. Amo los adolescentes, son lo máximo. Y los papás se abruman y, uy, los aborrecentes. No, es que sus hormonas, ¿cómo te parece que no son las hormonas? Son las neuronas. Ellos necesitan hacer una poda neuronal y perder muchas redes neuronales para que el cerebro madure de atrás hacia adelante. Entonces, lo impulsivo, lo emocional, la lógica. ¿Hasta cuándo? Hasta los maravillosos 21 años. ¿Cómo les parece? Por eso es que antes éramos adultos a los 21. Yo no sé cuándo nos bajaron a los 18, porque a los 18 todavía son muy niños. Entonces tienen tantas ideas tan intensas que necesitan aprender a regular su cerebro. Hay que hacerles preguntas que sean retadoras. ¿Cómo lo podrías resolver? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué harías distinto? Un amigo tuyo que sea muy enfocado, ¿qué haría diferente? Cuando tú los ayudas en esto, haces que ellos puedan volverse ahí como mejores pilotos y manejar su cerebro mejor. No sé si ahí somos claros o te surge otra pregunta. Sí, no, Blanca Mary, gracias porque nos explicaste estas diferentes etapas, que no es lo mismo tener un niño de 1 año a estar hablando de un adolescente, y entender un poco desde el cerebro cómo funciona su desarrollo ayuda mucho a los papás que nos están escuchando hoy, que es esta linda comunidad, y me encanta lo que dices de empezar por los papás, ¿no? Entonces, desde que son muy pequeños, no somos conscientes de cómo les estamos hablando a los niños. Si lo que tú nos decías, el modelar, si yo estoy calmada, respiro, voy a transmitir esa calma a mis hijos, pero a veces cuando entran en un escenario nuestros hijos de frustración y nosotros además también empezamos a gritar, a elevar nuestras hormonas también, pues cómo pretendemos que nuestros hijos se regulen. Y gracias por compartir estos ejemplos o los tips del tarro, porque también es importante hacerlo en momentos de calma, por lo que tú mencionas, y con esto quiero hacer ese énfasis a todos nosotros como papás, y es que si no los enseñamos a regularse,
Ya en el momento crítico, pues es muy difícil también que el niño lo haga por sí solo. Debemos entrenar como todos. Si queremos un deporte, entrenamos antes de irnos a competir. Si somos músicos, entrenamos muchas horas antes de ir a competir. Lo mismo pasa con los niños. Si no los entrenamos en el momento crítico, pues no podemos pretender que ellos solos se regulen. Entonces creo que son unas maravillosas estrategias. Y aquí, esto que estamos conversando, quisiera preguntarte, estamos hablando de la frustración, me encantaría preguntarte, en los niños normalmente hablamos de los berrinches, de las pataletas, pero en los adolescentes ellos manifiestan esta frustración de pronto de otra manera, tal vez aislándose o tal vez, no sé, contestando, explotando hacia los padres. ¿Qué pasa en el cerebro de ellos cuando surgen estos episodios de enojo o de molestia? Bueno, lo que pasa en ellos es lo que pasa en nosotros también. ¿No has visto los papás que hacen pataleta? Que pasan de 40 a 5 años en un parpadeo, que se quedan callados, que le dan la espalda al hijo, que miran para otro lado. Papás y mamás, ustedes también hacen pataleta. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender qué es lo que pasa en el cerebro que nos lleva a todos en las pataletas. Hay una parte del cerebro que es muy antigua que se llama la amígdala. La amígdala es como una señal de alerta que se enciende. Entonces, ¿qué pasa? Tu hijo está frustrado porque no le compraste el Lego de moda. Entonces tira las cosas, grita, llora, porque sufre algo que se llama el secuestro de la amígdala. La corteza prefrontal de la que hablábamos ahora, que es la encargada de que tomemos buenas decisiones, de que pensemos de manera lógica, se desconecta. Es como que yo estoy acá con Andrea, se me desconecta el micrófono y yo hablo, pero ella no me oye. Cuando se desconecta la corteza prefrontal, la amígdala toma el control y hace 3 cosas. Ataca, huye o se paraliza. Cuando ataca, cuando ellos gritan porque sienten que están perdiendo algo muy valioso, se quedan callados, es decir, evitan cuando tu adolescente se retira. ¿Por qué? Porque está pensando que todo lo que está sucediendo es injusto. En el cerebro tenemos varias cosas. Tenemos pensamientos, creencias y patrones. Un pensamiento es una idea que automáticamente surge. Tú no puedes tener control sobre si yo estoy aquí con Andrea hablando y se me ocurre, ¿será que llevo el gato a la peluquería? No. En automático emerge esta idea. Una creencia ya tiene una estructura cerebral y es una serie de conexiones que se han fortalecido con el tiempo y que aparecen ante estímulos definitivos. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo, no te voy a dar un helado porque no te comiste la sopa, él se siente amenazado y sale la creencia de mi mamá es mala, es injusto, es lo peor. O los chiquitines de hoy en día ya le dicen a los papás, eso es maltrato, ¿por qué no me das un helado? Los papás como, a ver, es una creencia, es un pensamiento que has repetido tantas veces y se ha consolidado. Y un patrón ya es una conducta automatizada, inconsciente, que tienes programada. Entonces, cada que mi hijo llora, entonces yo me pongo roja, me tensiono, frunzo el ceño y le hablo hostilmente. Ya no más, te quedas quieto. Entre más yo repita ese patrón, más voy a condicionar la conducta de mi hijo. Entonces, cada que mi mamá frunce el ceño, yo me siento amenazado y o evito y me siento chiquito, o ataco con más fuerza y grito más duro. ¿Qué hay que hacer? Hay que desactivar la amígdala. Y la amígdala se desactiva cuando tú no le envías señales de amenaza a quien tienes enfrente. Llámese tu hijo, tu pareja, tu jefe, tu compañero. Entonces, ¿qué haces? Modulas el tono de la voz, tratas de mantener un tono de la voz tranquilo y enfocado, relajas el rostro. Cuando tú gestionas el rostro, gestionas las emociones. Cada que frunces el ceño, es como que te estás inyectando cortisol y estás haciendo que tu cuerpo se sienta más amenazado, te late el corazón, te tensas los músculos y incluso mostramos los dientes como un tigre que se va a ir a comer a otro animalito. Cuando tú respiras, 1 minuto, inhalas contando hasta 5, exhalas contando hasta 5, desactivas la respuesta de lucha y huida. Ya no estás abrumado, ya le estás modelando al otro, entonces le puedes preguntar, ¿qué necesitas? No te enganches, puedes preguntar de acuerdo con la edad.
Le puedes preguntar, ¿qué te molesta? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué quieres que hagamos? No, es que quiero el helado. Ok, tú sabes que yo feliz te compro todos los helados del mundo después de que almuerces, porque hay que nutrir tu cuerpo para que tengas energía y ya con un cuerpo nutrido te puedes comer un postre, un dulce, pero le muestras la línea. No te garantiza que tu hijo se vaya a calmar, pero sí que tú no te vas a dejar afectar por esa situación. Entre más alterada esté la persona, más tranquilo y más modulado tú debes de hablarle. ¿Para qué? Para reconectar tu hipocampo, que es donde está almacenada la memoria, con el lóbulo frontal. Esto se entrena. ¿Cómo se entrena? Ahora nos decía Andrea que el músico practica. Entonces, tú te sientas en la casa, cierras los ojos, visualizas la situación más retadora y te vas a ver a ti mismo respondiendo, no reaccionando, respondiendo de la manera adecuada. Con eso dejas una huella, un marcador somático en tu cerebro de, es que yo ya lo hice bien, aunque sea solo en visualización. Eso prepara tu cerebro para gestionar la situación retadora. Lo puedes aplicar con tu pareja, tu hijo, tu jefe, contigo mismo, y entre más lo repitas, más fácil va a ser que respondas. ¿Cuál es el reaccionar? Cuando tú pisas el gato y el gato te rasguña. Cuando tú estás elevando tu coeficiente emocional, eres consciente de lo que tienes que hacer, entiendes el impacto que vas a generar en el otro y actúas en consonancia. Mira, micropasos que nos llevan a que realmente impactemos la vida positivamente. Y lo que mencionas es muy importante de entrenarnos, porque así como hablábamos hace un momento de entrenar con los niños cuando están calmados, esto justamente de entrenar a los padres también ante esas famosas pataletas, tenemos que entrenarnos, no irnos ahí como se nos dé en el momento. Y ahí te quisiera preguntar con el ejemplo del helado, algo que nos angustia mucho a los padres y leo mucho en redes y en chats son estas famosas berrinches en público por el helado, se tiran al piso en el centro comercial, el papá se angustia porque todos los demás, los de alrededor, empiezan a mirarlo. ¿Qué nos recomendarías en ese caso extremo de la pataleta del centro comercial tirada en el piso? Bueno, esa situación empezó hace mucho rato. Hay un antes que llevó a que se fuera escalando la situación hasta que, yo ya les dije que yo soy team niños, hasta que sus hijos saben que a ustedes les importa la aprobación social. Entonces, como saben que a ustedes les da oso de, ¿qué van a decir de mí? Y ya viene mi compañero de trabajo, no, mi jefe justo me ve aquí con este niño, ¿qué hago? Los niños son muy inteligentes. Ellos nos leen tan rapidito que llegan y 1, 2, 3. Estos son los 3 botones que tengo que oprimir para que me den lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hay que entender? Uno, entre más pequeñines empecemos a trabajar con ellos, mucho mejor. 2, yo siempre he creído que los papás deberían hacer un entrenamiento para elevar el coeficiente emocional mucho antes de embarcarse en la aventura de la gestación. Si alguna mamá o algún papá están embarazados, este es el momento de entrenar para elevar su coeficiente emocional. Porque tienes un bebé que lleva una semana de nacido y tú lo estabas sacudiendo para que no llore desesperada, le estás transmitiendo esa ansiedad, ese estrés y ese cortisol. Por la leche se transmite ese estrés, con el rostro, con el tono de voz, y estás moldeando ese cerebro. Si ya están más chiquitines y entonces desde que les enseñas a caminar, a sentarse, hablas con ellos, ¿cómo asumes el llanto en tu hijo? ¿Estás respirando coherentemente? ¿Tienes tus espacios de gestión emocional? ¿O simplemente vamos de manera intuitiva repitiendo lo que hemos visto que le funciona a los otros? Hace 45 años uno podía decir, no, a nadie le enseñaron a ser papá. Hoy no. Hoy existen estos espacios, hay expertos que acompañan esta crianza. Entonces, cuando yo paro y digo, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué necesita mi hijo? Firmeza, necesita cariño, necesita comprensión, necesita validación. Entonces, lo primero es tu regulación. Habla con una voz tranquila y pausada. Tú sabes cuándo se va a originar la pataleta. Entonces, en el antes, cuando lo ves que está agitado, cuando lo ves que está molesto, ahí es donde se apaga el incendio. Uno no apaga el incendio cuando ya se volvió incontrolable. Cuando tienes una cerilla de fosforito,
La soplas, le haces con el dedito y la apagas. Ahí. Cuando tú ves que empieza a haber una alteración, el ponerte al nivel de él, el hablarle calmadamente, valida sus emociones. Entiendo que estás molesto. Sí, comprendo, yo también estaría muy molesta si se me cae el helado. O, ¿qué podemos hacer en este instante? ¿Qué necesitas? Pregúntale siempre qué necesita. Porque esto hace, mira, ¿cuánto se demora en regularse una emoción? 3 minutos. 3 minutos es muy poquito. Tienes que volver a conectarle con la corteza prefrontal. Cuando tú le dices qué necesitas, él va a tener que pausar y, ¿qué necesito? ¿Cómo lo digo? O, ¿quieres un abrazo? Y hablamos. Entonces tú lo levantas y lo abrazas. Lo más controlador del mundo son los latidos del corazón de la mamá. De la mamá que está tranquila, que ya respiró ahí pausadamente, que está modulando el tono de la voz. Los tercero, etiqueta las emociones. Oye, te veo como frustrado, ¿estás molesto? ¿Estás triste? ¿Qué sientes? Necesitamos salir del analfabetismo emocional. Hay más de 50 variables emocionales. A ver, queridos papás y mamás, el que me diga 25 ya, le mando un libro. No sabemos, Andrea. Entonces hay muchos matices. Entonces siempre, ay, qué estrés. ¿Es estrés o es miedo? ¿O es incertidumbre? ¿O es frustración? Como hacer el ejercicio de sentarnos y empezar a entender el detonante. ¿Qué pasa en mi cuerpo? El cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando surge la ira? No, me late el corazón. No, siento tensión. Me duele el estómago. ¿Y qué palabras uso? ¿Y cuál es el tono de voz que estoy manejando? Entonces, practicar el etiquetado emocional y enseñárselo a los niños es una manera de detener la impulsividad. Y cuarto, dale alternativas. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres un poquito de agua? Pues si toman biberón, ¿quieres el biberón? Te cargo. Nos sentamos un momentico. O espérame que voy a mirar algo que tengo en el maletín. Y ellos son chismositos y van a mirar a ver qué tienes en el maletín. Inventa, saca cualquier cosa que pueda ser atractiva. Un resaltador, lleva contigo algo que le genere calma. Su juguete favorito, los papás que les gustan las esencias. Esta me la regalaron muy rica de lavanda, una esencia relajante. Mira, tengo tu olor favorito, apliquémonos. Estamos como estresados. Ay, ¿a qué te huele? Lleva la atención a algo que sea controlable, a los sentidos. O aquí tengo tu manta. Mira cómo está de suave, qué delicia, ¿no? Con eso le das una micropausa para que vuelva la calma, para que cambien sus neurotransmisores, para que el cortisol no se apodere de él y no sea secuestrado con la amígdala y pierda el control. Si ya perdió el control, ya está en la pataleta, respira, tranquilízate y obsérvalo, míralo. Él va a quedarse ahí como, creo que no está funcionando mi técnica de gritar y hacer pataleta. Si la gente te mira, no importa que te mire. Hagas lo que hagas, serás desaprobado. Nunca vas a ser un buen papá para un desconocido. Si te vas y lo dejas, ¡ay!, le está generando la herida del abandono. Si te quedas ahí, uy, ¿cómo le refuerza la conducta negativa? Si lo regañas, qué papá tan malo, ¿cómo regaña el niño en público? Si te quedas callado, uy, qué negligente. Entonces, hagas lo que hagas, serás desaprobado. Acompáñalo, busca las alternativas y respira en calma. Hay algo que se llama coherencia cardíaca. Más o menos 20 metros en tu alrededor, cuando tú estás en equilibrio, respiras contando hasta 5, inhalando por la nariz y exhalas contando hasta 5, haces que la conexión entre tu corazón y las neuronas cardíacas y las neuronas del cerebro se regule. Entonces lo vas a ir calmando poco a poco. Después de que pasó la pataleta, cuando esté en calma, van a evaluar la situación. Oye, ¿qué fue lo que pasó? No entendí. ¿Por qué te tiraste al piso? No te da fuchi. La gente se para en popó de perro y luego pone ahí los zapatos y tú tocaste eso, guácale. Hay que lavarnos las manos. ¿Qué podríamos haber hecho distinto? ¿Qué te hubiera gustado que yo hiciera? ¿Que me compraras el helado? Mira, si yo voy a trabajar, me pagan. Si yo no trabajo, a mí no me pagan. Si tú no te comes la sopa, no te puedo dar un helado. Si te la comes con todo el amor del mundo, vamos y comemos uno delicioso. Hasta yo me como uno. Pero es moldearlo. Estás haciendo una obra de arte. No lo vas a hacer en un segundo.
¿Cómo lo ves hasta ahí, querida? Wow, no, muchos aprendizajes el día de hoy, Blanca Mary. Gracias por enseñarnos y explicarnos, porque definitivamente en esos momentos de pataleta, creo que todos entramos en pánico y nos angustiamos mucho por el que dirán. Y a la final no conocemos a esas personas. Lo que tú dices me encantó de hagas lo que hagas, te van a juzgar. Entonces creo que es el momento de enfocarse en calmarte tú y acompañar a tu hijo. Los demás a la final pues no importa. Entonces es ir moldeando a tu hijo. Me quedo también justo con la palabra moldear. A veces pensamos que los niños ya llegan listos a este mundo y que con un par de, no sé, ir al jardín, con un par de cuentos ya quedaron moldeados y esto es trabajo diario de irlos moldeando, no en el momento como lo hemos hablado de la frustración o de la emoción, sino es un trabajo previo justamente cuando están calmados. Y me encanta lo que dices de las emociones, las estaba contando y creo que no llegué a las 25, así que también tarea de estudiarlas y aprenderlas. Y lo que tú dices me gusta mucho también y es el trabajo que empecé a hacer y es así como contratamos coach para ir al gimnasio y para moldearnos, contratamos mentores para crecer a nivel laboral, para ser deportistas. Me encanta lo que dijiste al comienzo de también podemos aprender a ser padres. Hoy en día no tenemos la excusa de hace años donde no teníamos información. Hoy en día hay acompañamientos y podemos trabajar en nosotros. Entonces, me encanta todo esto que nos has compartido el día de hoy. Quisiera moverme ahora en estos momentos de frustración, si nos pudieras compartir qué sucede en los niños cuando los papás explotamos, cuando contrario a tener esta calma que hemos conversado, respirar, explotamos, gritamos, inclusive golpeamos de pronto al niño, palmada o algo. ¿Qué pasa en el cerebro del niño? Bueno, aquí tenemos dos misiones. Una, revisa las pautas con las que te criaron. Por favor, siéntate, libreta en mano y escribe cómo reaccionaban mis adultos, mis cuidadores, mis papás, cuando yo me molestaba. ¿Cómo fui corregido? No, yo soy de la época de la correa. A mí me dieron correazos, bueno, no muchos, pero me dieron un correazo algunas en la vida. Nunca me dieron chanclazos, pero correazos sí, o de gritar o de regañarte. Cuando tú paras y dices, ¿cómo me sentía yo en ese momento? ¿Y qué me hubiera gustado que hicieran mis referentes de autoridad conmigo? Si yo me voy a ver la historia de mis papás, a ellos les pegaban reglazos en la escuela. Los profesores daban reglazos hace 500 años. Y me paro y digo, ¿cuál es mi estilo de acompañamiento, de corrección? Porque es que los niños necesitan dos cosas, querida Andrea y amigos que nos escuchan. Necesitan consecuencias lógicas y necesitan consecuencias naturales. ¿Qué es una consecuencia lógica? Si está lloviendo y tú sales a la calle, ¿qué te pasa, mi querida Andrea? ¿Te mojas? Ok, y yo no hice nada. Tú saliste y te mojaste por culpa tuya. Una consecuencia natural es que yo te diga, mira, vamos a comer esta ensalada. Si te comes la ensalada, vamos a ir a comer un helado. Si tú no te comes la ensalada, ya sabes que no hay helado. Si tú no te la comes, yo no tengo la culpa. Pues es la consecuencia natural. Yo te lo anticipé. O siempre que vamos al centro comercial, tú vas a tener, no sé, para los que están en Estados Unidos, $20 para comprarte cosas. Si te excedes esos $20, no te voy a comprar nada más. Pues como colocarle el límite, explicárselo y hacerlo evidente. Consecuencia lógica, si pongo la mano en la estufa me quemo, si salgo a la calle y está lloviendo me mojo, si no me pongo la chaqueta me va a dar frío. Consecuencia, es natural, consecuencia lógica que te digo, si haces esto, va a pasar esto. Si yo ya estoy en la situación, perdí el control, me ofusqué, lo que pasa en el cerebro de ellos es que se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque es la persona más importante de la vida, su cuidador, su papá, su mamá, su abuelo. Entonces, ahí es impresionante porque podemos generar trauma. Uno cree que trauma es una cosa muy grande, no. Hay traumas y hay microtraumas. En Colombia, en América Latina, somos una sociedad traumatizada. Todos hemos estado expuestos a la violencia, al dolor, al grito, al golpe, y eso hace que se generen alteraciones en el cerebro
que luego aparecen como enfermedades, como ansiedad, como estrés, como inhibiciones que no nos permiten tener una buena evolución. Cuando los papás gritan, los niños se les dispara el cortisol, para su cerebro es me voy a morir. Eso es lo que pasa físicamente, aunque sea simplemente un grito que tú das. ¿Qué es importante? Uno, darnos cuenta y ser conscientes antes del daño. Si tú ya gritaste, por favor no te sientas culpable, siéntete responsable. Cuando me siento responsable puedo ir a reparar la relación. Entonces ya grité, entonces voy y reparo. No en el momento, deja que la situación pase un momento, por ahí una media hora, una hora, y vas y hablas con el hijo o la hija y le dices, perdóname, tenemos que aprender a pedir perdón y a responsabilizarnos. Perdóname por gritarte, estaba frustrado por, y le dices por qué estabas frustrado, no fue la mejor manera de reaccionar, quiero que aprendamos juntos a resolverlo, pero por favor hay que hacerse cargo. Hazte cargo de tu gestión emocional. No le pidas a los hijos que respondan de la manera adecuada cuando nosotros no nos gestionamos. Para mí es muy triste cuando lo leo por ahí, en estos grupos de mujeres que estábamos de, ¿qué hago con mi adolescente que no se sabe gestionar? Yo a veces me muerdo la lengua, porque me dan ganas de decirle, señora, vaya y trabaje en su gestión emocional para que su adolescente lo modele. Es vayan a terapia juntos y ya la cosa se salió de control. No es, oiga, repárenme este adolescente que me salió malo. No, yo que estoy modelando. Entonces, uno, hacernos cargo. Dos, entender que estamos haciendo daño. Que cuando nosotros le pegamos a un hijo, luego si alguien lo golpea, lo pueden naturalizar porque fue lo que vivieron en casa. Entonces, uno, darnos cuenta que estamos activando la mayor señal de alerta en sus cabecitas. Dos, no es sentirnos culpables, responsabilizarnos. Y tres, ¿cómo lo podemos resolver juntos? Entonces, hijo, hazte cargo. Bueno, tú gritaste, te pusiste descontrolado, ¿tú qué puedes hacer? Y hay unas palabras mágicas. Yo siento, yo pienso y yo propongo. Oye, yo siento que cuando tú no me haces caso, me frustra tanto que pienso que gritando me vas a hacer caso. Pero te propongo que la próxima vez que la situación se dé así de una manera tan desagradable, yo te pueda decir cómo lo resolvemos y entre los dos pasemos a la acción. Te responsabilizo a mi hijo de su parte, pero me hago cargo de la parte mía. Y me siento y digo, antes, durante y después. Antes. Bueno, ¿qué voy a hacer cuando mi hija o mi hijo pierdan el control? Respiro, tomo agüita, me quedo callado un momentico. Durante, ¿cuál es la palabra mágica que voy a tener? Puede que yo me diga en la mente, stop. Entonces respiro, cuando ya sé que voy a explotar, relajo la cara y le pregunto a la persona, ¿qué necesitas? Y tengo el control de la situación. Miren, esto que estamos hablando aquí, que aplica para los hijos, es entrenar una de las power skills que vamos a necesitar en el trabajo, que es la regulación emocional. Si tú te regulas en la casa, te regulas en el trabajo. Tú no puedes ser el impecable en inteligencia emocional en el trabajo y en la casa ser Hulk, que gritas y Hulk aplasta. Entonces mira que antes, durante, después, evalúa la situación. ¿Qué hice bien? ¿Por qué lo hice bien? ¿Y qué habilidades apliqué? Si tú haces eso constantemente, vas elevando el coeficiente emocional, te vas fortaleciendo y te vas como conectando con esa versión más evolucionada. Los hijos tienen que crecer con nosotros. Nosotros somos su modelo. Qué delicia cuando tienes un adolescente que te dice, oye, creo que se te está yendo la mano. Se te acabó de subir el volumen y uno, ups, perdóname, pate, le bajo 2 rayitas. ¿Dónde íbamos? ¿Toma 2? ¿Cómo ves ahí el reto, Andrea querida? ¿Duro o qué? Sí, wow, me encantan estos 3 pasos de yo siento, yo pienso y propongo. Me los grabé, quedaron aquí para compartir con todos y lo empecemos a aplicar. Y me encanta lo que mencionas de siempre, a mí me gusta mucho hacer el símil entre nuestro rol de papás o mamás y papás con el rol en las empresas de liderazgo o de cualquier empleado, porque lo que tú mencionas del antes, durante y después, cuando tenemos una reunión muy importante, siempre lo que mencionas, nos preparamos, estamos en el durante y luego evaluamos cómo nos fue. Y aquí es un poco
traer las mismas habilidades a la casa y evaluar esto constantemente. Y volvemos a lo mismo que conversamos hace un rato. En la medida en que entrenemos y lo practiquemos y lo hagamos más natural, va a ser aún más fácil cada vez y nos vamos a ir moldeando nosotros, moldeando a nuestros hijos y creciendo juntos y disfrutando el rol, que es justo lo que busco con el podcast, es cómo disfrutamos el rol de ser padres, nos la gozamos, aprendemos y no que se convierta en algo terrible, que se nos drene la energía, que terminemos ansiosos, angustiados, sino por el contrario, cómo nos gestionamos y nos lo gozamos. Otro día vengo y hablamos de los patrones de pensamiento, porque es que yo creo que los papás necesitan mucho entenderse a ellos mismos. Parar y decir, ¿qué patrones estoy repitiendo de mi casa? ¿Qué patrones estoy repitiendo de las personas que me cuidaron, que me criaron? Y algo muy importante, recuerden, así sea lo único que se acuerden, que digan: Blanca Mary Sánchez nos dijo que seamos intencionales. ¿Cuál es la obra de arte que están haciendo? ¿Qué tan intencionales estamos siendo nosotros en cómo quiero que sean las creencias de mi hijo? ¿Qué quiero que crea de él o de ella? ¿Qué emociones quiero que sean esa huella que le dejé? Hay papás que dejan huellas, hay papás que dejan cicatrices. Y lo tercero, ¿cuál es esa mentalidad con la que quiero que mis hijos salgan a vivir el mundo? Porque es que todos queremos lo mejor, pero ¿y entonces cómo se lo doy? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde me nutro? Por eso me dio tanto gusto que me invitaras a este podcast, porque creo que estás generando mucho valor. Los papás que están del otro lado, que de repente necesitan esa esperanza de decir: usted no tiene que ser perfecto, no existen los papás perfectos, pero sí existen los papás y las mamás en mejora continua. Y yo espero que los que nos están escuchando hoy sean esos, que se reten, que se exijan, pero que también se reconozcan que estoy haciendo bien como papá o como mamá y que puedo hacer mejor. Creo que esos micropasos nos ayudan un montón. Sí, Blanca Mary, muchas gracias por todos los tips que nos compartes el día de hoy, por este mensaje inspirador de cierre que deja clarísimo el trabajo que debemos hacer como padres, pero me encanta lo que dices de exigirnos, retarnos y estar en mejora continua. Gracias por acompañarme hoy. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden seguir los que nos están escuchando? ¿Dónde pueden comprar tus libros? Bueno, ustedes colocan en cualquier buscador Blanca Mary Sánchez y les sale todo. Tengo un podcast maravilloso, Mente Sana Tips. Vamos por la edición 150. Todos mis libros están en físico en Colombia, también en audiolibros leídos por mí para ustedes con mucho cariño, en digital. Tenemos muchos contenidos. Entonces en LinkedIn tenemos un newsletter, siempre comprometidos con nuestro propósito de vida, mi querida Andrea, que es cambiar el mundo una neurona a la vez. Para mí cambiar el mundo es esta conversación tan maravillosa que hemos tenido nosotras el día de hoy. Gracias a ti, gracias por esta invitación, gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharnos. El hecho de que estén aquí habla de su compromiso con sus hijos. Vaya y tome una acción, tienen 48 horas para aplicar una cosita que hayan visto acá y que su cerebro no lo borre, sino que diga: voy a dar este micropaso y voy a cambiar la manera en la que estamos educando a los niños y jóvenes que son el futuro de este planeta. Así es, compartimos ese propósito de dejar mejores seres humanos en este planeta. Gracias, Blanca Mary, a todos, gracias por escuchar esta conversación. Espero que haya sido de gran ayuda. Como nos dice Blanca Mary, con una acción que implementemos vamos a cambiar en nosotros, vamos a cambiar y moldear nuestros hijos. Los invito a seguirme en mis redes, a suscribirse a mi canal y a seguir escuchando a mi podcast Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. ¡Chao!